Buen día, jóvenes y señoritas. Para hoy día vamos a continuar con lo que es el diseño hidráulico del desarenador. Igualmente tienen una práctica que se los voy a enviar al final de la clase. ¿Listo? Comenzaremos entonces con el tema de hoy. Ya. El diseño hidráulico del desarenador. Fíjense, el principio consiste en reducir la corriente del agua a una velocidad mínima y distribuirla uniformemente a lo largo de la sección de la cámara. El tiempo de transcurso del agua por la cámara no debe ser menor que el tiempo que la partícula en suspensión necesite para depositar. El tiempo de sedimentación debe ser más corto que el tiempo de recorrido o desplazamiento del agua a lo largo de la cámara. En general, las materias en suspensión están compuestas de partículas de diferentes tamaños de grano. El agua ingresa al desarenador con turbulencia para lograr una corriente tranquila uniforme. Hay que prever un tramo de transición bien diseñado. Entonces ahí tenemos la curva esquemática de un grano de arena depositándose bajo la influencia de la turbulencia. Tenemos la longitud efectiva de la cámara, los tiempos y la velocidad, además de su peso, ¿ya? Donde BD será la velocidad horizontal, DS la velocidad de sedimentación, W será el empuje ascensional dinámico que se debe a la turbulencia, TS será el tiempo de sedimentación, CD será el tiempo de desplazamiento. Según Popel, es función del movimiento del agua del estado, de la corriente, de la viscosidad cinemática, de la forma, dimensión de la partícula en suspensión y el peso específico de las partículas. Depende del estado de escurrimiento durante el proceso de sedimentación. Por lo tanto, el número de Reynolds debe ser menor a 1. La ley de Stokes, es decir, un flujo laminar. Ahí va entonces mi primera pregunta. ¿Qué es un flujo laminar? ¿Qué es un flujo laminar? Me lo responden al chat o al WhatsApp. Depende de usted. Ya, muy bien, Fabián. Ya, seguiremos entonces. Para eso vamos a diseñar con las siguientes ecuaciones, donde nos está diciendo que la velocidad de sedimentación es igual a S menos 1 por la gravedad dividido entre 18 veces B por D al cuadrado. Donde vamos a decir que el número de Reynolds debe ser mayor a 2000, según la ley de Newton. Y en este caso vamos a tener un flujo turbulento. La velocidad de sedimentación también será igual a la raíz
de S menos 1 de 4 veces G por D dividido entre 3C, cuando el número de Reynolds es entre 1 y 2000. Esto va a ser una zona en transición según Rubén. ¿Ya? La velocidad de sedimentación también será igual a S menos 1 de 49D dividido entre CD, donde este coeficiente será igual a 24 dividido entre el número de Reynolds más 3 veces dividido entre la raíz del número de Reynolds más 0.34, donde D es el diámetro granular, S será el peso específico de los granos dividido por la masa específica del agua, que estará entre 2.5 a 2.7 gramos por centímetro cúbico para el caso de la arena. ¿Ya? N va a ser la viscosidad, o B va a ser la viscosidad cinemática del agua, ¿sí? Que será de 0.0132 centímetros cuadrados por segundo a 10 grados Celsius en agua limpia. C será el coeficiente de resistencia de los granos. Estará entre 0.5 para granos redondos. Sin embargo, en el desarenador predomina una corriente turbulenta, con un número de Reynolds igual a BD por D, que es el diámetro equivalente, y dividido entre la viscosidad. También tenemos esta fórmula, donde nos dice 4 veces el área transversal, que es F, dividido entre U, que es el perímetro mojado, será igual a 4 veces por B, que es el ancho de la cámara, por H, de la altura, dividido entre el ancho de la cámara, más 2 veces la altura. Igual a 4 veces el radio hidráulico. Entonces, la velocidad horizontal no debe sobrepasar un valor máximo para que la partícula pueda depositarse. Además, para que la partícula depositada no sea arrastrada nuevamente. Y por último, para que la partícula en proceso de descenso no sea puesta nuevamente en flotación. Donde tenemos la siguiente ecuación de que BD, que es la velocidad del flujo en el tanque, en centímetros por segundo, será igual a, tenemos los valores de A, para estos valores de D. Por ejemplo, si mi valor de D es 1 milímetro, mi A valdrá 36. ¿Ya? Por la raíz de D, que es el diámetro granular, y A es la constante en función del diámetro. Entonces, dependiendo de qué diámetro ustedes utilicen, van a tener el valor de la constante A. Posteriormente tenemos el cálculo del diámetro de las partículas a sedimentar. En esta parte se define el diámetro máximo de las partículas que se van a depositar en el desarenador. Por ejemplo, en sistemas hidroeléctricos es de 0.25 milímetros. En sistemas de riego se acepta hasta 0.5 milímetros. El cálculo de las dimensiones del tanque, despreciando el efecto del flujo turbulento sobre la velocidad de sedimentación, se pueden plantear las siguientes relaciones. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué es un flujo turbulento? ¿Qué es un flujo turbulento?
Ya, muy bien. Muy bien. Ahora fíjense, el caudal será igual a B por H. Tenemos acá en la figura. Entonces, y por la velocidad, área por velocidad, ¿verdad? Entonces, el ancho del desarenador será igual a caudal dividido entre la altura por la velocidad, ¿ya? El tiempo de caída. Sabemos que la velocidad de sedimentación será igual a la altura dividido entre el tiempo. Despejando el tiempo, tenemos que esto es igual a la altura dividido entre la velocidad de sedimentación. El tiempo de sedimentación lo despejamos de esta forma. B sub D, que es la velocidad horizontal, será igual a la longitud dividida entre el tiempo. Despejando el tiempo, tenemos que es igual a la longitud dividida entre la velocidad horizontal. Igualando entonces ambas ecuaciones, los dos tiempos, tenemos lo siguiente, que la altura dividido entre la velocidad de sedimentación es igual a la longitud dividida entre la velocidad horizontal. ¿De dónde despejamos la longitud? Aplicando la teoría de simple sedimentación. Tenemos lo siguiente, de esta ecuación, B sub T pasa a multiplicar y B sub S sigue multiplicando. Considerando los efectos retardatorios de la turbulencia en el cálculo de los desarenadores de bajas velocidades, se puede realizar una corrección mediante el coeficiente K, que varía de acuerdo a las velocidades de escurrimiento en el tanque. Es decir, la longitud será igual a K por la altura por la velocidad horizontal dividido entre la velocidad de sedimentación. Donde K se obtiene de la siguiente tabla. Según la velocidad de escurrimiento, por ejemplo, si nuestra velocidad de escurrimiento fuera 0.30, nuestro coeficiente K va a ser 1.5, ¿ya? Si es 0.5 la velocidad de escurrimiento, el coeficiente K será 2. Ahora, en los desarenadores de altas velocidades, entre 1 metro a 1.5 metros por segundo, se precisa que la caída de los granos de 1 milímetro están poco influenciados por la turbulencia. Entonces, el valor de K en términos del diámetro se muestra en la siguiente tabla. Ahí tenemos las dimensiones de las partículas a eliminar. Por ejemplo, si nuestra partícula tiene un diámetro de 0.5 milímetros, nuestro coeficiente K será de 1.3. ¿Ya? El cálculo de la longitud ahora de la transición. Esta longitud se la calcula con las fórmulas que hemos visto en el capítulo de transición, ¿no? Entonces la longitud será igual a la diferencia de espejos dividida entre 2 veces la tangente de 12.5 grados. El cálculo de la longitud de vertedero será con la fórmula para vertederos, de donde vamos a despejar la longitud. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué es un vertedero? ¿Qué es un vertedero? Ya. Entonces, la fórmula para vertederos será lo siguiente.
caudal es igual al coeficiente de descarga por la longitud por la altura elevado a la 3 metros. ¿Ya? Despejando la longitud tenemos que va a ser igual al caudal dividido entre el coeficiente de descarga por la altura elevado a la 3 metros. Está muy bien. Están participando. Por lo general, la longitud del vertedero L es mayor que el ancho del desarenador B, lo que se debe ubicar a lo largo de una curva circular en uno de los muros laterales y continúa hasta la compuerta de lavado, como se muestra en la siguiente figura. ¿Ya? El cálculo del ángulo central A y el radio R con que se traza la longitud del vertedero se muestra un esquema del tanque del desarenador donde se muestran los elementos A, R y la longitud. Ahí tenemos el esquema del tanque desarenador donde estamos viendo su longitud, R, B y su ángulo, ¿no? Cálculo de A. Se sabe lo siguiente, que 2PR es a 360 y la longitud será, de donde decimos la longitud va a ser igual a 2pi radio por A dividido entre 360. O lo que es lo mismo pi por el radio por alfa dividido entre 180 grados. ¿Ya? Despejando R, tenemos que R será igual a B dividido entre 1 menos el coseno de alfa. Ahora de la figura 10.18, tomando el triángulo OAB, que está acá, tenemos lo siguiente, que el coseno de alfa será igual a R menos B dividido entre R, de donde R coseno de alfa será igual a R menos B. Despejamos R, que va a ser igual a B, dividido entre 1 menos coseno de alfa. Igualando las dos ecuaciones que teníamos anteriormente, la de 180L, despejando de acá R, ¿verdad? 180L dividido entre pi por alfa, será igual a B dividido entre 1 menos coseno de alfa. ¿Bien? Donde la incógnita va a ser alfa. ¿Listo? Cálculo de la longitud de la proyección longitudinal del vertedero. L1 está en esta figura. L1. De la figura, igualmente que les acabo de mostrar, tomando el mismo triángulo OAB, tenemos lo siguiente, que el seno de alfa será igual a la longitud dividido entre el radio, donde la longitud será igual a R seno de alfa. Para el cálculo de la longitud promedio, será igual al promedio de ambas longitudes. El cálculo de la longitud total del tanque desarenador será la suma de la longitud de la transición de entrada más la longitud del tanque y más la longitud promedio por efecto de la curvatura del vertedero. Además tenemos los cálculos complementarios, que es el cálculo de la caída de fondo, donde delta z es la diferencia de cotas del fondo del desarenador, será igual a la longitud, que es igual a la longitud total, menos la longitud de transición por la pendiente del fondo del desarenador, que lo vamos a tomar como 2%. Además tenemos el cálculo de la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado.
Entonces, esa profundidad será igual a la altura más la diferencia de costo, donde h será la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado y h minúscula será la profundidad de diseño del desarenador. Posteriormente tenemos el cálculo de la altura de cresta del vertedero con respecto al fondo, donde h sub c, que es la altura de la cresta del vertedero con respecto al fondo, será igual a h, que es la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado, menos 0.25. Posteriormente vamos con el cálculo de las dimensiones de la compuerta de lavado. Entonces decimos, suponiendo una compuerta cuadrada del lado L, el área será L al cuadrado. La compuerta funciona como un orificio, siendo su ecuación la siguiente. Caudal o descarga del orificio será igual a CD, que es el coeficiente de descarga, que será de 0.60 para un orificio de pared delgada. Por A sub 0, que es el área del orificio. En este caso, igual al área de la compuerta. Por la raíz de 2 veces la gravedad, por la altura o la carga sobre el orificio. Desde la superficie del agua hasta el centro del orificio. ¿Ya? El cálculo de la velocidad de salida, que va a ser igual a caudal dividido entre el área de orificio. Finalmente tenemos la velocidad de salida por la compuerta, que debe ser de 3 a 5 metros por segundo. Para el concreto, el límite erosivo será de 6 metros por segundo. El caudal descargado por la compuerta y A sub 0, que será el área del orificio. En este caso igual al área de la compuerta. Ya con eso terminamos entonces lo que son las estructuras especiales. ¿Ya? Vamos a empezar con otro tema, que son las obras de toma. Vamos a ver la primera parte, solamente teoría, y la siguiente empezamos ya con ejercicio. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué es una obra de toma? ¿Qué es una obra de toma? Siguiente pregunta. Miguel, Fabián, Carla. Nadir, Naira, Mercedes. Entonces, comenzando con este tema, y antes de irnos al descanso, fíjense que la obra de toma es la estructura hidráulica de mayor importancia de un sistema de aducción que alimentará un sistema de generación de energía hidroeléctrica, riego, agua potable, entre otros. ¿Ya? A partir de la obra de toma, se tomarán decisiones respecto a la disposición de los demás componentes de la obra. Los diferentes tipos de obras de toma han sido desarrollados sobre la base de estudios en modelos hidráulicos, principalmente en aquellos aplicados
a cursos de agua con gran transporte de sedimentos. En el caso de sistemas en cuencas de montaña, debido a las condiciones topográficas, las posibilidades de desarrollo de embalses son limitadas. Por tal motivo, es usual la derivación directa de los volúmenes de agua requeridos y conducirlos a través de canales, galerías, tuberías, para tener la demanda que se presenta en el sistema de recepción. Agua potable, riego, energía, entre otros. ¿Ya? Cada intervención sobre el recurso hídrico origina alteraciones en el régimen de caudales, aguas abajo de la estructura de captación, por lo que su aplicación deberá considerar al mismo tiempo la satisfacción de la demanda definida por el proyecto y los impactos sobre sectores ubicados en niveles inferiores. En general, la obra de toma está constituida por un órgano de cierre, estructuras de control, estructuras de limpieza, seguridad y la boca toma. Cada uno de los elementos indicados cumple una función o misión específica a saber. Primero, el órgano de cierre tiene por objeto elevar el nivel de las aguas de manera de permitir el desvío de los volúmenes de agua requeridos. Las estructuras de control permitirán la regulación del ingreso de las aguas a la obra de conducción. Las estructuras de limpieza serán elementos estructurales que puedan evacuar los sedimentos que se acumulan inmediatamente aguas arriba del órgano de cierre. Las estructuras de seguridad evacuarán las aguas que superen los volúmenes requeridos por el sistema receptor. La boca toma será el elemento que permite el ingreso de agua de captación hacia la estructura de conducción. El funcionamiento de estos elementos, ya sea de manera combinada o individual, deberá lograr el objetivo principal de su aplicación y al mismo tiempo no deberá originar fenómenos negativos a la propia seguridad de las obras civiles, ni al medio físico con el que se encuentra bajo su influencia directa o indirecta. En general, decimos, el diseño de la obra de toma debe considerar los siguientes aspectos. Primero, no debe generar perturbaciones excesivas. No debe generar choques excesivos sobre las paredes de las estructuras. No debe generar cambios bruscos en la dirección general de escurrimiento y debe devolver las aguas en exceso al río, sin originar solicitaciones que excedan las que pueden resistir el medio físico. ¿Ya? Entonces, ahí quedaremos. Vuelven a entrar, por favor, 9:35.